Perfecto. Bueno, como les decía, hoy lo que vamos a ver es, para empezar, fracturas, ¿sí? Eh, Existen diferentes tipos de fracturas. Nosotros cuando hablamos de lo que es una lesión ósea, ¿sí? Que es una lesión en donde un daño que se produce en un hueso, hablamos de una fractura. Esas fracturas van a ser diferentes de acuerdo a, bueno, las diferentes situaciones que devienen de esas fracturas, si es un accidente, si es una fractura por caída, si es una fractura por generalmente algún tipo de proceso artrósico. Existen diferentes tipos de fracturas y también diferentes edades en donde las fracturas son bastante particulares. En los adultos, generalmente las fracturas suelen disponerse, de acuerdo a qué edad adulta, ¿no? Pero en los adultos mayores, en ciertos puntos muy característicos de ciertos huesos, ¿sí? Sobre todo de los huesos largos. Sucede que empieza a aparecer un proceso en donde el hueso se empieza a desgastar, y hay ciertos puntos muy característicos de fracturas de adultos mayores, como ser, por ejemplo, una fractura de cadera. Pero las fracturas se pueden, o sea, presentar en cualquier momento de la vida, ¿no? Lógicamente, yo me caigo y me fracturo un brazo, o no sé, una persona se fractura a través de, no sé, de un accidente de tránsito, una pierna. Bueno, esto, nadie está exento de esto. Y las fracturas son justamente roturas óseas, ¿sí? Roturas de huesos. Cuando hablamos de huesos, nosotros nos tenemos que también situar en cómo está formado un hueso, ¿sí? El hueso, cuando nosotros lo vemos, tiene una parte, que es la parte interna, que es una parte esponjosa, bien pareciera blanda, ¿sí? En donde está lleno de trabéculas, que son partes con aire, que en realidad eso luego se rellena con sangre. Pero esa parte es esponjosa, y luego está recubierto por una parte que es tejido compacto, ¿sí? El hueso entonces tiene una cara interna que es bien esponjosa y una cara externa, una parte externa que es tejido compacto. ¿Por qué es así? Bueno, porque si fuera todo rígido, todo macizo, el hueso sería recontra pesado y no podríamos ni levantarnos. Entonces, bueno, fisiológicamente sirve, ¿sí? Que sea una parte esponjosa y la otra compacta. Además, dentro de lo que es el hueso, ¿sí? La parte esponjosa del hueso, hay una función muy importante que es la producción de elementos formes, o sea, son los elementos sanguíneos. Dentro de lo que es la médula ósea roja, en gran parte de la vida de los huesos largos, nosotros formamos ahí adentro los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Por eso son sumamente importantes esas regiones, porque constantemente están generando elementos que van a ir al torrente sanguíneo. Pero en ciertas situaciones de la vida, ese hueso, sí, como les decía, se puede partir, se puede lastimar o dañar. Entonces, una fractura es esa pérdida de continuidad ósea, ¿sí? El hueso en algún lugar se daña, se rompe, que puede ser total o parcial. ¿Qué significa esto de total o parcial? Bueno, se puede cortar el hueso en dos partes, o bien se puede cortar una región de ese hueso, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar imágenes y les voy a mostrar cómo pueden ser diferentes tipos de fracturas en diferentes edades, ¿sí? Pero generalmente esa fractura, que puede ser, como les decía, total o parcial, ¿sí? Se debe generalmente a un traumatismo. Cuando el hueso se fractura, ¿sí? Pueden generarse diferentes tipos de lesiones, pero siempre, generalmente, cuando un hueso se daña, se fractura, va a ir, digamos, la fractura va a ser muy particular en cuanto al golpe, al daño. Por ejemplo, si yo caigo en una, por ejemplo, de una distancia muy importante y con las piernas, ese traumatismo va a ser que se genere una fractura como si fuera por aplastamiento, ¿sí? De tipo de rodete se llaman esas fracturas. Ahora, si me dan una patada jugando al fútbol, por ejemplo, seguramente esa fractura sea
como una especie de tallo, ¿sí? En tallo verde, o bien, bueno, una fractura expuesta, porque eso va a depender mucho de la mecánica del golpe, o del trauma. Pero les voy a mostrar, esto está en el apunte, igual, les voy a mostrar algunas. Esperen un segundo. Ahí está. Les voy a mostrar una... Esto está, como les decía, en el apunte, ¿sí? Espero que no se me corte, porque siempre Sí, están con unos dibujitos, ¿no, profe? Exactamente, sí, sí, sí. Yo ahora les voy a mostrar ese dibujito de la punta, pero después les voy a mostrar también lo que son las fracturas en placas, en imágenes, ¿no? ¿Lo ven ahí? Todavía no. A ver. Sí, ahora sí. Genial, acá están, ¿sí? Acá, esta es una fractura, por ejemplo, son diferentes tipos de fracturas de fémur, ¿sí? Este es el fémur, es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo y más robusto, ¿sí? Cuando estemos en el aula se van a cansar de ver huesos y se los voy a mostrar y son, es un hueso muy, muy largo, muy importante que tenemos en la región del muslo, ¿sí? Cuando somos adultos generalmente se produce una fractura acá en el cuello del fémur, ¿sí? Cuello quirúrgico se llama, y es la fractura, la famosa fractura de cadera. Pero bueno, fíjense, tenemos diferentes tipos de fracturas, ¿sí? Fracturas que pueden ser abiertas o cerradas. ¿A qué llamamos fracturas abiertas y a qué llamamos fracturas cerradas? Las fracturas abiertas son aquellas que justamente dan paso, o sea, esa fractura rompe piel, tejido, ¿sí? Y se expone el hueso, ¿me entienden? Al aire, al ambiente. Ahora, las fracturas cerradas son aquellas fracturas en donde se dan sin rotura de tejido dérmico, ¿sí? Sin rotura de piel. Y luego tenemos fracturas simples, que son más que nada, en su mayoría, son estas fracturas, que son fracturas, por ejemplo, que se dan de manera incompleta. Aquellas fracturas en donde el hueso no se llega a fracturar por completo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo estas imágenes. Pero, por ejemplo, hay ciertos huesos que en la mayoría de los casos, cuando se fracturan, al ser tan duros, tan importantes, se exponen. O sea, rompen tejido, ¿sí? Porque piensen que el hueso, cuando se rompe, es como si fuera un cuchillo que está clavándose en la piel y puede exponerse, ¿sí? En el caso de las fracturas expuestas, el mayor riesgo que hay, obviamente, es la rotura de tejidos, y además piensen que entre el hueso y la piel nosotros tenemos vasos sanguíneos, músculos, arterias, nervios, demás. Entonces, cuando el hueso se rompe, cuando el hueso rompe todos estos tejidos, puede haber o bien una hemorragia, o bien pérdida de sensibilidad, pérdida de movimiento, ¿sí? O también una infección. ¿Por qué? Porque está rompiendo la piel y está abriendo una puerta de entrada para que los bichos entren al cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que tomar con cautela el tratamiento de esas fracturas. O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos una persona con una fractura expuesta? Bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer es siempre custodiar esa puerta de entrada. Generalmente lo que hacemos es colocar algún tipo de gasa, ¿sí? Cerrar esa puerta de entrada. Obviamente estéril. Si yo tengo un paciente, de repente, una persona que no sé, se cayó, y el hueso salió, y le pongo un trapo sucio, o de repente el primer trapo que encuentre, también eso está contaminado. ¿Me entienden? Entonces lo importante es el tratamiento en torno a cerrar esa puerta de entrada. Si no se puede cerrar esa puerta de entrada, se traslada de la manera adecuada, ¿sí? Se lo inmoviliza y se traslada. Lógicamente que no podemos nosotros trasladar, o sea, supónganse que yo voy por la calle y veo una persona que le atropella un auto y tiene una fractura expuesta. No lo puedo cargar en el auto y llevarlo, ¿me entienden? O sea, el servicio de emergencias médicas tiene que venir. Lo único que uno puede hacer es tratar de mantener cerrada esa zona, ¿sí? Si tenemos algún tipo de gasa o algo, para que no se exponga a los virus y a los gérmenes del ambiente. Pero no hay otra cosa para hacer. Siempre en estos casos, ¿sí? Las fracturas expuestas, ahora hablo en torno a lo que es nuestro trabajo profesional. Las fracturas expuestas suponen digamos, dentro de lo que es el orden de prioridades, una prioridad.
Entonces, cuando a nosotros nos llega a la sala de rayos, ¿sí? Un politraumatizado, un politraumatizado es una persona que tiene diferentes tipos de traumas, que ya pueden ser por la vía pública, porque se cayó, lo que fuera, ¿sí? Siempre tiene prioridad. Las personas con fracturas expuestas también tienen prioridad, ¿sí? O sea, dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y atiendo a esa persona. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, primero porque, como les decía, puede estar transitando algún tipo de hemorragia, puede estar transitando algún tipo de proceso infeccioso, porque esa puerta de entrada se violentó y pueden ingresar gérmenes, ¿sí? Y porque cuanto más tiempo ese hueso está desplazado, más posibilidades hay de que siga dañando. Entonces, siempre cuando viene, que lamentablemente les voy a decir, van a haber pacientes que lleguen con algún hueso afuera, que bajen de la ambulancia, y lo primero que hacen es entrar a rayos. Bueno, lo primero que hay que hacer es atenderlo, ¿sí? O sea, dejar de hacer todo lo que estoy haciendo y atender a esa persona. El tratamiento con las fracturas expuestas, en realidad esto es siempre que haya sangre, ¿sí? Chicos, por favor, cuídense y usen guantes, ¿sí? Siempre que venga un paciente con una fractura expuesta, o un politraumatizado, o que haya sangre, antes de atenderlo, se ponen guantes, ¿sí? Esto es así. Bien, tratamos siempre de las fracturas expuestas, cualquier tipo de fractura, o bien si hay sospecha. Empecé con las fracturas expuestas porque después dentro de las que no son expuestas hay un montón. Tratamos siempre de tender a la inmovilización, ¿sí? O sea, dentro de lo que es una fractura expuesta, así como llegó el paciente, así es como se queda, ¿me entienden? O sea, no trato de, digamos, manipular el brazo, o la pierna, o el hueso que esté afuera, ¿sí? Si llegó con el hueso afuera, se le saca la placa con el hueso afuera, ¿sí? O sea, así como está. Luego se va a proceder a acomodar de acuerdo a la necesidad y, digamos, al traumatismo. Pero tratamos de no movilizar al paciente. La inmovilización en cualquier tipo de fracturas es sumamente importante. ¿Por qué? Primero, si hay una fractura expuesta y se moviliza, corremos riesgo de empeorar la situación, y que si hay algún tipo de arteria, vena o nervio, que es el paquete vascular y nervioso, que esté transitando por ahí, que no se haya roto, si el hueso se mueve, bueno, puede romper algún tipo de arteria, vena o nervio. Entonces, siempre es muy importante la inmovilización, ya sea con las fracturas expuestas, o sea con cualquier tipo de situación en donde se amerite una sospecha de fractura, ¿sí? Porque bueno, a ver, nos pasa esto, en una fractura expuesta nosotros visiblemente nos damos cuenta que está expuesta, que el hueso se expuso. Ahora, las fracturas internas, ¿sí? No sabemos si realmente está fracturado o no. Entonces esto también es importante, porque justamente lo que se va a hacer es evitar el movimiento por las dudas de que esté fracturado, ¿sí? Entonces, las fracturas expuestas, por un lado, ¿sí? Son aquellas en donde el hueso se rompe y se expone. O sea, al romperse el hueso, rompe también tejido y el hueso se expone. De manera completa o de manera incompleta, chicos, porque no necesariamente tenemos que ver todo el hueso afuera, ¿me entienden? A veces sucede que hay una rotura muy leve de tejido, y sin embargo sigue siendo una fractura expuesta, ¿me entienden? Se ve como una puntita del hueso, pero no siempre se ve de todas las, o sea, no siempre se ve igual, pero siempre es importante la inmovilización. Ahora, tenemos fracturas que no son expuestas, que son fracturas internas, ¿sí? Esas fracturas internas, hasta que yo no haga una placa, no puedo determinar si el paciente está fracturado o no, ¿sí? Pero puede haber sospechas de fracturas. Dentro de lo que es un hueso, ¿sí? El hueso, o sea, internamente se puede romper de manera completa o de manera incompleta. O sea, de manera completa sería cuando el hueso se rompe, digamos, todo. A ver si les puedo mostrar. Bien, acá supónganse, tenemos diferentes tipos de fracturas. Esta es una fractura en donde no se rompió del todo el hueso, ¿me explico? Se rompió una parte del hueso. Estas fracturas son fracturas incompletas, ¿sí? Siguen siendo fracturas, sigue siendo un daño, ¿sí? Esta fractura es muy característica en pediatría, se llama fractura en tallo verde. Pero
genera una deformación del hueso. Pero después tenemos fracturas completas, que sería esta, por ejemplo, ¿sí? Esto es una fractura en donde el hueso se fracturó por completo. Esta también es una fractura completa. Esta también, ¿me entienden? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en algunas fracturas el hueso se fracturó y se quedó en su lugar, como esta, la fractura cerrada o simple, ¿sí? El hueso se fracturó, pero se quedó en su lugar. Esto sería lo mejor que nos podría pasar. Ahora, esta, por ejemplo, el hueso se fracturó por completo y rompió tejido, fractura abierta. En este caso, el hueso se fractura, pero también se desplaza, ¿sí? Esta es una fractura transversa o con desplazamiento. Estas son fracturas incompletas, como les decía, que pueden ser en tallo verde o no, y estas son fracturas por aplastamiento, que son fracturas con minuta. Esas fracturas, sí, como les decía, o sea, sacando las expuestas, las fracturas internas pueden ser muy diversas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si un paciente está fracturado o no? Bueno, la realidad es que hasta que no veamos una placa no vamos a poder enterarnos si la persona está fracturada o no. Lo importante siempre es proceder a la inmovilización. Siempre hay que inmovilizar a la persona, ¿sí? Esa inmovilización se realiza de acuerdo a cómo haya quedado el paciente, y cómo haya quedado, por ejemplo, en este caso, esta imagen, la pierna. Si la pierna quedó mirando una parte al norte y otra al sur, así queda y así se traslada, pero se tiene que inmovilizar. Existen diferentes tipos de inmovilizaciones, ¿sí? Hoy hay unas férulas muy buenas en emergencias que son inflables. Entonces se coloca, por ejemplo, en la extremidad, es como si fuera una manga, ¿sí? Y se infla y tiene dos capas. Una va a quedar digamos, en el paciente y entre las dos capas hay aire, entonces queda inmovilizado. Eso generalmente suele estar en las ambulancias. Pero igual sí se puede proceder a entablillar, o por ejemplo, si hay múltiples fracturas, porque hay pacientes que, no sé, de repente los atropella un colectivo, y hay múltiples fracturas, lo que se hace es se traslada directamente en la tabla. Se procede a pasarlo a la tabla y se traslada en la tabla. Pero es muy importante la inmovilización. En esos casos, cuando lleguen a rayos, por ejemplo, esos pacientes, o sea, yo le voy a sacar la placa como esté, ¿me entienden? No es que, a ver, si bien, por ejemplo, nosotros vamos a ver que hay ciertas, o sea, cada imagen tiene su posicionamiento determinado, lo van a ver en técnicas. Obviamente que yo un paciente que viene, por ejemplo, politraumatizado, no lo puedo hacer moverse demasiado, ¿sí? Como con una fractura expuesta, diga, ay, bueno, no sé, colocame el brazo de esta manera. Bueno, no, o sea, tenemos que hacerlo de la manera más adecuada, pero siempre tratando de inmovilizarlo, por eso a veces es como un trabajo de artesano. Movemos nosotros nos amoldamos a cómo quedó el paciente. Pero generalmente, sí, estas fracturas, siempre que hay fracturas, o siempre que hay una sospecha de fracturas, se desencadenan en el cuerpo ciertos procesos que me dan a pensar que puede haber una fractura. En muchos casos, ¿sí? A ver, yo voy a separar lo que es pediatría de lo que es adultos. ¿Por qué? Porque en pediatría realmente es un mundo aparte. A veces sucede que un chico viene fracturado, un nene, los niños tienen los huesos muchísimo más plásticos, ¿sí? Tienen una plasticidad muy importante. Entonces a veces pasa que tienen una fractura y sin embargo no manifiestan hinchazón, no tienen pérdida del movimiento, ¿sí? Sí hay una deformidad. Por eso pediatría es como un mundo aparte, pero en adultos, generalmente cuando un paciente se fractura, cuando hay una zona que se fractura, se desencadenan en el cuerpo ciertos procesos. Para empezar, la edematización, ¿sí? Esa región se puede hinchar, se edematiza, y además, ¿sí? Puede cambiar la tonalidad, el color. No siempre, pero en ciertos casos sí. Hasta ahí, eso es lo mismo que si fuera un esguince. En los esguinces también, los esguinces es rotura de lo que es el músculo, no hueso. Entonces en los esguinces también se edematiza y también se cambia de color. Inflama. Claro, exactamente, se inflama. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta entonces si es una fractura o si es un esguince? Bueno, en la fractura generalmente suele haber una pérdida del movimiento,
no en todos los casos, hay algunos casos que no, pero en la mayoría de los casos suele haber una pérdida de movimiento, y también generalmente, depende, a ver, si es una fractura con desplazamiento, lo que sucede también es que se deforma esa región. Esto para empezar. Entonces, a ver, ¿podemos determinar si un paciente está esguinzado o fracturado? Bueno, a ver, en algunos casos sí, y en otros vamos a necesitar de una imagen radiológica que nos determine si el paciente está o esguinzado o fracturado, o bien está teniendo, o luxado, por ejemplo. La luxación es una, digamos, un desorden en lo que es una articulación, o sea, el hueso sale del lugar donde debería estar, ¿sí? Articularmente. Entonces, depende mucho de la imagen radiológica de esto, ¿sí? Por eso mismo, lo primero que hay que hacer cuando hay un paciente que tiene estas características, ya sea edematización, cambio de color en la piel, empieza a ponerse media morada, o bien, ¿sí? Una deformidad en esa estructura, pérdida del movimiento, y obviamente manifiesta dolor, lógicamente que hay que trasladarlo, ¿sí? O sea, no hay forma de que yo me dé cuenta si el paciente está fracturado o no en estos casos, ¿no? Si hay una fractura expuesta, lógicamente que sí. Pero de todas maneras, lógico que hay que trasladarlo. ¿Se entiende? Es muy importante, entonces, para trasladarlo, inmovilizarlo, ¿sí? La inmovilización consiste, entonces, en dejar quieta esa región, esa extremidad, pero como quedó. No tratamos nunca de corregir eso, ¿me explico? Repito, si le quedó el brazo todo torcido y como si fuera una S, así se traslada, ¿sí? No lo movilizamos. Bien. Tengo una imagen, por ejemplo, de lo que es una fractura. Ahora les muestro. Una fractura de cadera. ¿La ven? Ahora sí. Bien. Esto es una fractura de cadera, ¿sí? Acá tenemos el fémur, ¿sí? Esta es la región de la cadera, que es donde articula, ¿sí? Lo que es el hueso coxal con la cabeza del fémur. Acá hay una fractura, ¿sí? De lo que es el trocánter mayor. ¿Ven cómo pierde, o sea, la continuidad del hueso? O sea, comparémoslo con el otro. Esta es la continuidad, ¿sí? Acá no hay continuidad. ¿Ven cómo se fracturó? Todo Sí. por completo. Bueno, estas son fracturas bastante evidentes, ¿sí? Estas fracturas que conllevan una pérdida de continuidad, generalmente, sobre todo, bueno, porque este paciente es un paciente bastante adulto, se visualiza porque, o sea, todo el borde óseo, no sé si se fijan acá, es como que el borde óseo está medio como irregular. Desgastado. ¿Cómo? Como desgastado. Exacto, sí. Esa irregularidad que tiene, eso es hueso compacto, que está desgastado es porque justamente está teniendo un proceso de desgaste, de desuso, y justamente estamos hablando de una persona geronte. Entonces, esto es quirúrgico, se resuelve directamente de manera quirúrgica, ¿sí? Porque si no, no hay una forma para que el paciente, por sus propios medios, suelde esa fractura. Lógicamente que hay muchas fracturas que obviamente nuestro sistema va a normalizar en un tiempo. Por eso, generalmente la restauración ósea se da en los pacientes adultos aproximadamente cada 30 o 60 días. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nos colocan un yeso para inmovilizar y para darle tiempo a ese hueso para que se regenere. ¿Me explico? Entonces, recompone y tiene, siempre el cuerpo es maravilloso, chicos, tiende al equilibrio, como hablábamos recién en biología.
Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, el cuerpo tiende a volver a su cauce, pero a veces sucede que después de cierta edad, sobre todo después de los 45 años, este proceso se hace mucho más lento. Entonces estos pacientes generalmente necesitan una ayuda para restaurarse, porque el proceso digamos, de reconstrucción ósea es muy lento, entonces, bueno, justamente es quirúrgico. De todas maneras, las fracturas expuestas en adultos, en la mayoría son quirúrgicas, no se pueden resolver de otra manera. Hay que evaluar, o sea, a veces no son quirúrgicas, otras veces sí, de acuerdo al tipo de fractura que se realizó y la importancia que tiene también la edad, ¿sí? En los niños, por ejemplo, a ver, ahora busco otras. En los niños, por ejemplo, generalmente hasta algunas fracturas expuestas se resuelven directamente de ¿Con forma yeso? normal. Sí, se enyesa y el paciente o sea, a ver, sucede que el hueso se forma y los chicos tienen una plasticidad o sea, es muy rápida la reconstrucción ósea. Por eso a veces no hay necesidad de operación, a veces sí, depende siempre mucho de la edad, del tipo de fractura que tengan. Estoy buscando más, ahora les muestro, en imágenes, ¿no? Radiológicas. Pero generalmente sucede eso, que a veces tienen ciertas características que son particulares y no necesariamente siempre se resuelven de la misma manera, ¿sí? Eso va a depender muchísimo de lo que es, digamos, la fractura en sí. Pero en adultos generalmente las fracturas expuestas, en la mayoría les diría, de las fracturas expuestas, en los adultos se resuelven mediante cirugía. Estoy buscando algunas, espérenme. A ver. Porque tardan en cargar y tengo 30.000 millones de imágenes. Les quería mostrar una de una fractura expuesta de cúbito y radio. Bueno, acá tenemos otra, esperen. Esta es tibia y peroné. A ver. Acá tenemos otra, ¿sí? Fractura esto es la tibia, ¿sí? El hueso de la pierna, y este es el peroné, que es el hueso anexo de la pierna, ¿sí? Lo que es rodilla para abajo. Acá está la región del tobillo, para que se den una idea. Esto es una fractura de peroné, ¿sí? Ven como en este caso, ¿sí? El hueso no solamente que se fracturó, sino que se desplazó. Acá no vemos si hay rotura o no de tejido, pero pareciera que, no sé si se dan cuenta, pero esta fractura es en tallo verde. ¿Ven como que hace como una oblicuidad? Y puede ser que esta punta, ¿la ven, chicos? ¿Haya roto tejido? Sí, sí, sí. Exactamente, puede ser que esta espina, digamos, del tallo, haya roto tejido, sí. Entonces ya estaríamos hablando de una fractura expuesta. ¿Me entienden? En este caso, o sea, de suerte, no se fracturó la tibia es un hueso muy, muy importante, porque también, a ver, por su contextura, por su forma, es un hueso bastante macizo. Generalmente cuando se fractura la tibia, se fractura el peroné, porque la tibia se fractura y se desplaza, y rompe el peroné. Y rompe el otro, sí. Exactamente, en el caso del peroné no, si se fractura el peroné, a ver, no necesariamente se tiene que fracturar la tibia, pero de todas maneras, esta fractura requiere también una cirugía en muchos casos, porque piensen que esto se tiene que alinear, o sea, uno tiene que alinear el hueso de vuelta. Si es un niño no pasa nada porque el proceso óseo se alinea solo, pero en el caso de los adultos, esto lo tenés que alinear y lo alineás quirúrgicamente, ¿me explico? Se colocan tornillos, ¿sí? Algún tipo de tutor, bueno, diferentes tipos de situaciones.
pero son fracturas que son muy comunes, sobre todo en personas, por ejemplo, que realizan deportes, ¿sí? Bueno, fútbol, patadas por doquier, chicos, y fracturas de esas miles. Pero bueno, después tenemos otras, a ver, estoy buscando. Generalmente, bueno, cuando tenemos, bueno, acá tenemos otra de cadera. En lo que es, generalmente para todas las fracturas hay un tiempo. A veces, bueno, en el caso de los abuelos que se caen, o sea, una caída de una persona anciana es generalmente fractura de cadera. Acá hay una, ¿la ven? ¿Ven el fémur que está fracturado? O sea, hay una pérdida de continuidad. El trocánter menor lo tiene casi en el cuello quirúrgico. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bien, siempre, o sea, esto es agudizar el ojo en lo que es el diagnóstico por imágenes. Ustedes ¿Se siempre, compara con el otro? exactamente, bien, siempre comparen con el otro. ¿Sí? Siempre, o sea, si hay estructuras pares, siempre podemos hacer una comparativa. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a hacer una comparativa con todo. O sea, si tengo una fractura de tibia y peroné, no le voy a sacar la otra tibia y el peroné para ver cómo sale, ¿me entienden? Pero en el caso de la cadera, por ejemplo, es muy importante comparar, la comparación. O las costillas también, ¿no, profe? ¿Se puede? En las costillas también. En las costillas existe una imagen que se denomina parrilla costal, en donde vos lo que haces es realizar una imagen para determinar si hay, por ejemplo, fractura de costillas. Las costillas son muy particulares porque generalmente si hay un desplazamiento, piensen en la estructura de las costillas y la ubicación de las costillas, puede perforar mediastino, pulmón, ¿me entienden? Vasos importantes, por eso hay que tener mucho cuidado con las fracturas de costillas y con su manipulación. Cuando tenemos algún tipo de sospecha que hay fractura de costillas, hay que manipular al paciente lo mínimo posible, porque cualquier movimiento puede generarle un derrame interno, ¿me entienden? Una hemorragia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, siempre tratamos de comparar, lo mismo sucede en cráneos, ¿sí? Las fracturas de cráneo a veces se dan muy marcadamente, pero fíjense en este caso, ¿sí? Que no solamente hay una fractura, sino también hay un desplazamiento del hueso. Desplazamiento. Exactamente, ¿sí? Hay una deformación. Como les decía, así como hay, chicos, hay épocas para todo y esto es de manual, o sea, es práctica. Nos pasa que en verano aumentan muchísimo las fracturas que son por deporte, ¿sí? O sea, de septiembre, les diría, hasta lo que es marzo, hay mucha imagen de accidente de moto, fracturas por ejemplo, por fútbol o lesiones, ¿sí? Por cualquier tipo de deporte. Después lo que es en invierno, esto merma un poquito y empiezan a aparecer lo que son las placas de tórax, porque, bueno, neumonía, bronquiolitis, bronquitis y demás. O sea, hay ciertos tiempos en donde se dan ciertas, o sea, los picos nuestros de ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de los abuelos, como les decía, generalmente un abuelo que se cae y no sé, no se puede mover, y bueno, vamos a la cadera porque generalmente fractura de cadera, el médico nos va a pedir eso. Aunque pueden haber diferentes tipos de fracturas de vértebras y demás. Pero bueno, generalmente sí, en los adultos sucede eso. Estoy buscando más fracturas para que puedan ver. Bueno, acá hay una operación, ¿sí? Hay una cirugía. Espera, que no la compartí. A ver. Acá está. Miren, fíjense, esto es un reemplazo de cadera. No sé si la ven. ¿La ven? Sí, sí, se ve. Genial, bien. Fíjense, acá está el fémur, ¿sí? O sea, o lo que queda de él, pobrecito, ¿sí? Y acá tenemos la articulación de la cadera. La cadera es una articulación en donde la cabeza del fémur se ubica con lo que es la cavidad glenoidea. Y fíjense lo que se está haciendo acá, ¿sí? Se está reemplazando. O sea, hubo una fractura importante y lo que sucede es se reemplaza todo lo que es la cabeza del fémur,
y adentro del cuerpo femoral se coloca como una especie de tutor que va a empalmar con la cabeza, ¿me entienden? O sea, esto no queda así, lógicamente que está en proceso. Pero esto es un reemplazo de cadera, ¿sí? ¿Ven estos alambrecitos que quedan acá? Esos redondelitos están ajustando lo que es el hueso. Generalmente, esperen un segundo, ahí está. Generalmente, cuando sucede esto, ¿sí? A veces, a ver, ustedes se acuerdan que yo les decía que los huesos son formadores de elementos formes, o sea, dentro del hueso hay médula ósea roja, que es la que forma lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Cuando una persona adulta, un adulto mayor, ¿sí? Se fractura la cadera, luego de esto, piensen que toda la parte del hueso esponjoso se está reemplazando por metal, ¿me entienden? O sea, se está colocando una lámina de metal por dentro, y eso impide un poco esta hematopoiesis, esta producción. Y a veces, en la mayoría de los casos, luego de un reemplazo de cadera empieza a haber un proceso de necrosis ósea. Es muy común encontrar necrosis posterior a esto, porque ¿qué es la necrosis? Empieza a morirse el hueso, ¿sí? Pero bueno, o sea, no se lo puede dejar así. Hay pacientes que no tienen necrosis ósea y hay otros que manifiestan. Es muy común que se manifieste necrosis luego de este reemplazo de cadera. Chicos, se nos está cortando el tiempo. Corto y vuelvo y arranco otra, ¿sí? Así seguimos. Bueno, perfecto. ¿Sí? Delen, ya